Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Tal como les habíamos adelantado, queremos hablar esta noche de un tema no menos importante, que es de mucho interés para el sector empresarial y para el sector laboral del país. El tema que está de moda y que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, la tercerización laboral. Queremos abordar todas las aristas de este tema y para eso nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, quien es asesor legal del COSEP, y el doctor Manuel Novoa, de la Comisión de Asuntos Laborales, también del sector privado. Ambos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Adolfo, gracias por invitarnos. La información que tenemos es que el COSEP ha estado en consulta de un anteproyecto de la ley de tercerización que está en la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional. ¿De qué estamos hablando aquí? Efectivamente, Adolfo, actualmente la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional está en un proceso de consulta y supone un proceso para dictaminar un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley que te voy a poder tener la oportunidad de comentar, ha venido evolucionando tanto conceptualmente como en su contenido normativo. El Consejo Superior de la Empresa Privada desde el 2009 fue comunicado por la Asamblea Nacional en septiembre del 2009 de una iniciativa interpuesta por los diputados y apoyados por las bancadas parlamentarias, particularmente pues, la bancada de gobierno. Ha estado impulsando esto en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales, por el cual ellos enfocan un problema y a partir de ese problema ellos creen que esta es la solución. Entonces yo creo que de ahí es importante entender de qué estamos hablando. Los sindicatos alegan de que hay empresas que dan servicio de tercerización como contratistas que no cumplen con sus obligaciones de pago de prestaciones ni de pasivos laborales y por lo tanto hay que crear una legislación que proteja o tutele estos derechos. Entonces, de ahí deriva que ellos hayan establecido una primera propuesta y ha venido evolucionando en el tiempo y nosotros hemos comenzado a analizarla técnicamente y por eso esta consulta que tú mencionabas, precisamente la semana pasada tuvimos con las empresas, pero este es un proceso que nosotros hemos venido acompañando desde septiembre del 2009. Nosotros no hemos rehuido a la discusión de este tema, no nos hemos opuesto per se a una aprobación de una ley, pero queremos aclarar dos cosas. En primer lugar, en Nicaragua existe suficiente legislación, tanto desde la Constitución Política, los convenios internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, el ordenamiento jurídico vigente en el sistema de fuentes de leyes ordinarias, estamos hablando del Código del Trabajo, la Ley de Higiene y Seguridad, la Ley de Inspectores del Trabajo, de Inspectoría, que permite que estas prestaciones y estos pasivos sean debidamente tutelados. Si ustedes recordarán, tanto la Constitución como el título preliminar del Código del Trabajo establece que el Estado es el que tutela y garantiza los derechos de los trabajadores nicaragüenses. Pero ¿cómo lo hace el Estado? Bueno, el Estado per se no puede, tiene que hacerlo a través de las estructuras de gobierno, de las estructuras administrativas. Debe haber leyes, reglamentos, regulaciones, instituciones involucradas. De ahí surge que la Ley 290, que es la que establece la organización del Poder Ejecutivo, establece funciones específicas para el Ministerio del Trabajo, para el Instituto de Seguridad Social, que son las entidades que tienen por mandato legal, expreso, ni siquiera tácito, buscar cómo tutelar. Entonces nosotros decimos, señores, si aquí lo que está de por medio es buscar cómo algunas empresas que están incumpliendo, fortalezcamos las capacidades inspectivas del Ministerio del Trabajo, de la Seguridad Social, para que estas empresas cumplan y que los trabajadores tengan toda la acción administrativa o legal en la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos. Entonces lo que nosotros decimos, señores, no es un problema de la ley. Nicaragua es de los países con mayor prolijidad en cuanto a legislación. El Código del Trabajo nuestro, y aquí Manuel no me dejará mentir, ha sido reconocido que es uno de los códigos más modernos que existen en la región, que tienen la parte adjetiva y sustantiva y adjetiva mejor desarrollada, y no es un problema de legislación, es un problema de facultades de hacer valer la ley. Entonces, ¿qué es lo que hemos nosotros dicho desde septiembre del 2009? No es necesario crear una ley especial para tutelar derechos o para hacer que empresas cumplan o dejen de evadir sus obligaciones laborales para con sus trabajadores. Instituciones y leyes para eso. Ya existe suficiente. Sin embargo, esto ha tenido una resistencia y se ha querido satanizar la posición del sector privado diciendo que nosotros nos estamos oponiendo a que los trabajadores sean los derechos de los trabajadores sean tutelados y que, a contrario censo, estamos apoyando a empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales. Totalmente falso. Y categóricamente decimos que no. Lo que nosotros decimos es, bueno, hay un marco regulatorio, hay potestades administrativas y jurisdiccionales, hagamos que estas entidades cumplan. Ahora, ¿cuál es el proceso que nos hemos encontrado? Los mismos promotores de la ley conceptualmente no se han puesto de acuerdo qué es lo que quieren.
La primera iniciativa de ley que conocimos en septiembre del 2009 planteaba que lo que se quería era ordenar el funcionamiento de las empresas que prestaban servicios de tercerización. Ese era el nombre y el objeto apuntaba a ese nombre. Posteriormente hablaron de una ley que era para garantizar que las empresas no evadan sus pasivos y sus obligaciones. Ya hablaba de evasión de compromisos y de obligaciones. Y por último hablaron de una ley para tutelar los derechos de los trabajadores. O sea, entonces estamos hablando que conceptualmente todavía no hay una definición. Nosotros creemos que efectivamente lo que hay es una preocupación por regular el funcionamiento de las empresas que prestan servicios de tercerización como empresas contratistas a un empleador principal. Entonces, trabajemos en función de eso. Pero eso no supone ni cambiar la legislación vigente en cuanto a la parte laboral y a la parte de seguridad e higiene o seguridad social, ni mucho menos hablar de una serie de sanciones y multas que inicialmente estaban previstas. Tenemos que ser honestos en el sentido de que de la primera versión que conocimos en septiembre a la última, septiembre de 2009 a marzo del 2011, han habido cambios. Pero seguimos debatiendo un asunto de fondo, y es que los proyectistas de esto creen que la forma de garantizar que algunas empresas evadan o cumplan con sus obligaciones es haciendo responsable a la empresa contratante, desnaturalizando totalmente lo que en nuestra figura, en nuestro sistema de ordenamiento jurídico son las relaciones civiles contractuales o las relaciones civiles mercantiles, estableciendo una relación laboral inexistente entre empresas contratantes y empleados de una empresa contratista. Eso es totalmente desnaturalizar nuestro ordenamiento jurídico. ¿Eso choca con el Código Laboral vigente? No choca porque la premisa que ellos olvidan o el fundamento jurídico que se olvida aquí es que las empresas contratistas son empleadores directos como cualquier otro, y como empleadores tienen obligaciones en relación a las prestaciones y a los pasivos de sus trabajadores. Aquí una empresa que presta servicio de tercerización es claramente un empleador. Y ahí no hay nada más que hablar. Como empleador tiene que inscribir a sus trabajadores inscribirse ellos como empresa formal, inscribir a sus trabajadores, pagar sus indemnizaciones, pagar sus pasivos y todo lo que el ordenamiento jurídico vigente establece. Pero aquí se está buscando una ruta fácil, que es que cuando este empleador contratista no cumpla, hacer que en forma solidaria responde indistintamente el contratante. Eso es totalmente absurdo. Aquí no podemos hacer responsables a las empresas contratantes de obligaciones que tiene un empleador directo que se llama contratista y que tiene directamente con sus trabajadores. Entonces, ese es el tema de fondo que nosotros estamos debatiendo. El hecho que nos pongamos de acuerdo para ordenar esta empresa, yo creo que no habría mayor problema. Si nos ponemos de acuerdo que ese es el objetivo de la ley, que eso es lo que interesa, yo creo que esto estaría más fácil de resolverse, Adolfo. Doctor Novoa, ¿y laboralmente esto qué consecuencias, qué implicaciones positivas, negativas tiene? Bueno, antes de contestar su pregunta, yo quería ampliar un poco más sobre lo que plantea Freddy, en el sentido de que nuestra legislación efectivamente contempla todo lo referido a las obligaciones de los empleadores como tal. Y como bien afirmaba Freddy, el Código del Trabajo, la Ley General de Inspectores, la Ley General de Higiene y Seguridad, la Ley de Seguridad Social, etcétera, establecen una serie de obligaciones para los empleadores. El Código del Trabajo fue aprobado en 1996 y está vigente desde 1997. Y me voy a permitir leer puntualmente qué establece nuestro Código Laboral, qué cosa es empleador. El artículo 9 expresamente dice que es la persona natural o jurídica, ¿verdad?, que contrata la prestación de servicio o la ejecución de una obra a cambio de una remuneración. O sea, toda aquella persona que contrata a un trabajador es empleador, tiene categoría de empleador directo de esa persona. En ese sentido, y ampliando eso, el código también se encarga de precisar, de definir qué se considera relación laboral, y eso lo encontramos expresamente en el artículo 19. Y el artículo 19 establece que es relación laboral o de trabajo, cualquiera, dice, sea la causa, es la prestación del trabajo de una persona natural subordinada, ¿verdad?, a un empleador mediante el pago de una remuneración. Podemos detectar ahí tres características esenciales. Y la principal es que hay una relación de subordinación, estar a disposición de un empleador a cambio de remuneración, y el empleador obviamente tiene que cubrir con sus responsabilidades. Entonces, precisando lo que Freddy decía, si es una empresa que se encarga, una empresa especializada, de ofrecer servicios tercerizados, como le queramos llamar, outsourcing en otros lados, como sea,
subcontratación, como se le denomina, así lo definió la OIT, subcontratación, este tipo de relaciones. ¿Qué sucede? Hay que diferenciar claramente la relación entre un contratante con una empresa o agente tercerizador o subcontratista, que es una relación meramente mercantil o civil según el caso. Es una obligación de hacer, brindar un servicio, hacer una obra. Es una relación meramente de esa naturaleza. Al contrario, una relación de un empleador con un trabajador, que es una relación laboral. En todo caso sería esta empresa tercerizadora, ese subcontratista, ese contratista, con sus trabajadores. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra legislación también prevé de que en aquellos casos en que el empleador directo no cumpla con sus obligaciones con sus trabajadores, el contratante respondería subsidiariamente, y eso está ya regulado en nuestra legislación. Y por ponerle siguiendo con la misma lógica, el artículo 9 dice que tienen carácter de empleadores de nuestro Código Laboral los contratistas, subcontratistas y demás empresas que contratan a trabajadores para la ejecución de trabajo en beneficio del tercero, con capital, patrimonio, equipo, dirección u otros elementos propios. Pero más adelante, nuestra legislación se encarga de establecer que deben de cumplir con sus obligaciones de índole laboral, de seguridad social, etcétera. Por ejemplo, dice la Ley de Seguridad Social, el Código, en el artículo 113 y 114, si usted como empleador directo a un trabajador no lo tiene afiliado al INSS o no tiene al día las cotizaciones y sucede un riesgo laboral, un riesgo profesional, accidente, o enfermedad derivada del trabajo, usted asume la totalidad de los costos de medicamentos, salarios, todo, porque no cumplió con su obligación de tenerlo afiliado y las cotizaciones al día en el INSS. Es una obligación del empleador directo. Y entonces, por ejemplo, el caso de la construcción, que es un caso emblemático, de un proyecto, por ejemplo, el MTI, una empresa, subcontrata a empresas especializadas. Hay empresas que se especializan en piso, en electricidad, esa es su razón de ser. Entonces, ¿qué sucede? Dice la ley de higiene y seguridad que los contratistas deben de cumplir con todas sus obligaciones, y dice que el contratante que no exija a los contratistas, subcontratistas que cumplan con la ley, él va a responder subsidiariamente. Ya está contemplado en nuestra legislación. Es decir, lo que la ley de tercerización quiere está debidamente regulado. Sería, como se dice popularmente, llover sobre mojado con este asunto. Nosotros precisamente cuando comparecimos en la última sesión de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional el 23 de marzo, decíamos precisamente lo mismo, doctor. Aquí no se trata de legislar sobre lo legislado, aquí lo que se trata es de fortalecer las capacidades inspectivas. Y nosotros advertíamos un problema de que en forma tácita y en forma sutil lo que estábamos apostando era reformar el Código del Trabajo. ¿Y por qué afirmo esto? Aquí las premisas empleador, la premisa relación laboral, la premisa de los términos del contrato, lo que son los soportes actuales de la base normativa del Código del Trabajo están queriendo ser reformados con nuevas definiciones. El asunto de fondo, Adolfo, sigue siendo el mismo. ¿Queremos una ley para tutelar derechos que ya están en nuestros ordenamientos jurídicos o queremos una ley para ordenar y regular las empresas? En ese sentido, nosotros nunca nos vamos a resistir, como Consejo Superior de la Empresa Privada, en el sentido de que las empresas sigan sus obligaciones. Inclusive, estuvimos con Manuel y con el equipo revisando una de las propuestas y hay un artículo que, si se enfoca correctamente, lo que tendríamos es una lista taxativa de obligaciones que tienen que cumplir las empresas contratistas o en este caso las empresas tercerizadoras para poder garantizar que cumplan con sus obligaciones. No obstante, nosotros sí entendemos, y aquí hay experiencias prácticas en el mundo empresarial, de que hay empresas grandes que contratan empresas de vigilancia que le exigen a su contratista que le demuestre que está cumpliendo con sus obligaciones. O sea, ya en la práctica hay un control que las empresas contratantes están haciendo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Trasladar esa experiencia positiva, ese formato a la ley, pero bajo el concepto, bajo la definición de lo que estamos haciendo es regular el funcionamiento de las empresas, no establecer un nuevo marco regulatorio para tutelar derechos. Ya los derechos los tutela el Estado, lo hace a través de sus instituciones y tiene la ley y el ordenamiento jurídico suficiente, amplio y vigente para poderlo aplicar. Permítanme ir a una importante pausa comercial y volveremos para seguir hablando de este importante tema. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.